Y como podemos ver en el esquema, el primer punto habla sobre la tricromaticidad. Este es el principio fundamental del procesamiento del color en los receptores. Nos habla sobre la mezcla de luces. Esta es la mezcla de colores cuyo resultado es igual a la suma de la cantidad de luz de las luces primarias que la componen. Tenemos que la teoría tricromática del color de Jahn y Helmholtz contiene dos vertientes, la psicofísica y la fisiológica. La psicofísica defendía que las sensaciones del color fundamentales eran tres: el rojo, el verde y el azul. Y la fisiológica mantenía la existencia de tres tipos de receptores, especialmente sensibles a diferentes longitudes de onda. En el segundo punto tenemos las deficiencias cromáticas. Y aquí nos habla sobre la acromatoxia, que es la ceguera al color, la cual ocurre en muy raros casos. Más frecuente es la discromatoxia, que es la deficiencia cromática causada por la ausencia de un tipo de receptor cromático. Dependiendo del tipo de receptor que falte, pueden presentarse tres tipos. Tenemos la protanopia, que es la discromatoxia debida a la carencia de receptores de ondas largas. Tenemos la deuteranopia, que es la discromatoxia debida a la carencia de receptores de ondas medias. Aquí tenemos el daltonismo, que es un tipo de deficiencia cromática caracterizada por la imposibilidad de discriminar entre el rojo y el verde. Y aquí tenemos a John Dalton, que fue un físico y químico británico que puso los fundamentos de la teoría atómica y que padecía el daltonismo. Él la describió y donó sus ojos para la investigación científica. Y por último tenemos la tritanopia, que es la discromatoxia debida a la carencia de receptores cortos, receptores S. Es muy poco frecuente en la población. La más frecuente es el daltonismo, el tipo deuteranopia. Y finalmente nos habla de las anomalías tricromáticas, que son debidas a un funcionamiento anómalo de los receptores, no a la falta de un determinado receptor. Ahora continuamos con el apartado 3, que habla de la fisiología de los receptores. Aquí tenemos la rodoxina, que es un fotopigmento encontrado en los bastoncillos. Recordemos que los bastoncillos son células receptores de la retina que son sensibles a los niveles bajos de intensidad luminosa, es decir, la visión nocturna. Nos habla del concepto de univarianza, que es la respuesta de la rodoxina a la cantidad de luz independientemente de su longitud de onda. Aquí tenemos tres tipos de conos que presentan una sensibilidad diferente a las distintas longitudes de onda. Tenemos los conos S, que son sensibles a las longitudes de ondas cortas del espectro luminoso, son los más escasos. Tenemos los conos M, sensibles a las longitudes de onda media, y finalmente tenemos los conos L, sensibles a las longitudes de onda larga del espectro luminoso. Y estos son los más abundantes en la retina humana.